Bienvenidos, esto es Haciendo Amigos, nuestro nuevo espacio de estudio de la Biblia. Esta semana vamos a estar viendo y analizando la importancia de la testificación personal. Acompáñenme. Hay un poder inusual en el testimonio personal. Estamos conscientes de qué tan incidente puede ser la vida de una persona sobre otra. Y esta semana en nuestra lección vamos a estar analizando este tema tan interesante sobre lo que es el testimonio personal, la influencia de un testimonio personal. Vamos a estar mirando la forma en la que Dios nos permite, a través de nuestra experiencia, ayudar a los demás para que puedan lidiar con cualquier circunstancia de la vida, pero sobre todo también lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico evangelístico. Esta semana tenemos una linda lección titulada El poder del testimonio personal, y el texto que estamos utilizando de memoria, Hechos capítulo 4, versículo número 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Saben, es muy difícil que podamos argumentar algo en contra de un testimonio personal. Muchos de nosotros podemos tener argumentos en relación a temas de los cuales no tenemos pruebas, evidencias palpables, tangibles. Pero cuando hay un testimonio personal, estas evidencias son demoledoras. Y entonces, cuando tenemos la oportunidad de testificar no solo de lo que Dios hace a través de lo que está escrito en la palabra, sino de lo que Dios ha hecho en la vida nuestra propiamente dicho, esto es un testimonio maravilloso. Y esta semana vamos a estar mirando ese aspecto importante del testimonio personal. Hay algunas citas y algunos textos bíblicos que vamos a estar analizando, y de forma particular en la parte del domingo vamos a estar mirando una historia bíblica muy interesante que está registrada en el capítulo 5 del libro de San Marcos, la famosa historia del endemoniado gadareno. Hay en esta historia algunos aspectos muy relevantes que cabe destacar. El hecho de que Jesús no le haya permitido al endemoniado gadareno ser parte de los que le seguían a él en la obra de la testificación, sino que a este de forma especial Jesús le dio una orden muy específica. Él le dijo: vete a tu casa, a los de tu parentela, y cuéntales a ellos cuán grandes cosas han ocurrido en tu vida. Este endemoniado gadareno vivía en esa región llamada Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Y en estas 10 ciudades se desarrolló de una forma amplia el ministerio público de Jesús. Particularmente el endemoniado vivía en la región de Gadara. Y este endemoniado tenía un compañero, además, según dice el libro de Mateo. Eran dos hombres endemoniados que habitaban entre los sepulcros. Y este hombre tuvo una experiencia personal tan especial que Jesús le dio a él la orden de que debía ir a donde sus familiares, donde sus parientes cercanos, para testificar de forma personal la maravilla que Dios había obrado en su vida. Cuando la gente del pueblo de Gadara escuchó que Jesús había permitido que los demonios poseyeran su manada de cerdos y que los cerdos se habían lanzado por un acantilado hacia el mar, salieron a ver qué ocurría. El Evangelio de Marcos registra: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El hombre estaba completamente restaurado, física, mental, emocional y también espiritualmente. La esencia del Evangelio es restaurar a las personas quebrantadas por el pecado a la totalidad para la cual Cristo las ha creado. La esencia del Evangelio es restauración. Ese punto es importante en la lección de esta semana. Y en la medida en que nosotros testificamos, esto también es muy, muy importante. Es también
muy relevante que nosotros veamos la historia de María, por ejemplo, allá en la resurrección. María hizo saber que Jesús había resucitado, proclamó al Jesús resucitado. Y esta es parte de la lección del día lunes 6 de julio, donde estamos viendo la proclamación de un Cristo resucitado a través de la respuesta que tuvo María cuando descubre que Jesús no está en la tumba donde le pusieron. María fue y dio la buena nueva, la proclamación de que Jesús se había levantado de entre los muertos. Para el martes 7 de julio, vamos a darnos cuenta cómo las vidas que son transformadas marcan diferencias. Y vamos a estar analizando lo que está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo número 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Había una diferencia, una marcada diferencia en la vida de estos hombres que habían estado en contacto con el Mesías. También vamos a ver esto en Hechos, capítulo 4, versículos 1 al 20. Allí vemos cuando las autoridades intentaron silenciar a Pedro y a Juan, ¿cuál fue la respuesta? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta fue la respuesta de Pedro a las autoridades. La importancia del testimonio personal para ellos es muy relevante. Es importante, según lo que vamos a ver en la lección del miércoles 8 de julio, que nosotros tengamos conciencia de lo que es compartir nuestra experiencia personal. Tenemos que aprender eso, aprender la esencia de poder compartir la historia que nosotros estamos experimentando de forma particular en nuestra relación con el Señor. Y en la parte del jueves 9 de julio tendremos el poder de ese testimonio personal. ¿Por qué es que tiene tanto poder el testimonio personal? Observemos nuevamente, por ejemplo, a Pablo frente a Agripa. Ese testimonio personal que Pablo tuvo frente a aquel hombre, de verdad que fue relevante. La manera magistral en la que él se presentó, fue tal la elocuencia con la cual Pablo le habló a Agripa, que las palabras de este fueron: por poco me persuades a ser cristiano, por poco me persuades. Es interesante esto. Compartir nuestra fe siempre es una experiencia dinámica, pues nos da la oportunidad de ir al pasado, recordar las cosas que Dios nos ha dado en el pasado, nos ayuda a evaluar nuestro presente y a valorarlo, y sobre todo a tener más esperanza para nuestro futuro. Es importante que entendamos esa dinámica. Ahora surge de inmediato una pregunta ante esta lección tan interesante. ¿Cuál es tu propia experiencia de conversión? ¿Cómo tú has tenido esta experiencia de conversión? Comparte con otros la manera en la que Dios te ha guiado, la manera en la que Dios te ha dirigido, la forma en la que Dios te ha traído de donde estabas a donde estás. Nos sentimos muy felices siempre de compartir con ustedes estos resúmenes del estudio de la palabra de Dios en este espacio Haciendo Amigos. Es importante que aprendamos cómo aplicar todos estos principios que vamos a estar mirando durante estas transmisiones para poder llevarlos al plano de lo que es el evangelismo, de lo que es el compartir la bendición del evangelio. Gracias por estar con nosotros. Siempre le exhortamos a que nos acompañe en nuestras redes sociales, en nuestro usuario @pastorguzmán para Twitter e Instagram. Puede seguirnos en nuestro perfil de Facebook y también puede seguirnos en nuestro canal de YouTube. Estamos a la orden. También pueden accesar a nuestra página web www.domingoguzman.org. Continúe haciendo amigos junto a nosotros. Dios les bendiga.